Cuando te hablo sobre la propia fisiología respiratoria, te quiero hablar principalmente desde que lo que fue la base de la inspiración que vimos en anatomía pulmonar, video que fue antes de este, ¿ok? Por eso es que tenemos una secuencia de estos videos. Nosotros dijimos que vamos a ocupar músculos, accesorios, el diafragma, los pulmones como órgano para poder introducir cierto flujo de aire a cierta presión dentro de mis pulmones. Eso justamente se llama inspiración. Si yo te hablo sobre la fisiología respiratoria o de la ventilación, principalmente te estoy hablando que cuando hay como tal una inspiración, aquí lo que voy a estar metiendo es aire, ¿ok? Este aire va a estar yendo a cierto volumen y a cierta presión, cosa que ahorita no vamos a estar viendo, ni siquiera nos vamos a meter con eso, eso hasta el siguiente video. Este aire va a contener grandes cantidades de oxígeno, principalmente el oxígeno a una concentración a medio ambiente. Una fracción inspirada de oxígeno aquí es al 21%, ¿ok? Entonces esto es lo que vamos nosotros a encontrar de oxígeno. La fracción inspirada de oxígeno al aire, al medio ambiente es de 21%, ¿ok? Entonces este oxígeno, este aire, va a entrar a través de las dos cavidades, que vendría siendo nariz y también vendría siendo la boca. ¿Cuál es la diferencia en cada una de estas? Que las estructuras anatómicas que van a estar representando cada una de estas. Por ejemplo, en la nariz lo que voy a hacer es filtrar, voy a calentar. También voy a humidificar el aire, cosa que en la boca no voy a hacer, ¿ok? En la boca yo también puedo respirar, puedo hacer esto y puedo pasar aire a mis pulmones a cierta presión, a cierto flujo, no hay ningún problema. El problema es que no estoy filtrando este aire, no lo estoy calentando y no lo estoy humidificando, siendo más propenso a tener infecciones respiratorias si yo respiro por la boca, ¿ok? Entonces, otra cosa y explicación por parte de enfermería es la cuestión de la humidificación, que la humidificación aquí vamos justamente, nosotros lo ocupamos de acuerdo a la instalación de los equipos de oxigenoterapia, el humidificador. Nosotros tenemos nuestro tanque de oxígeno o nuestra fuente de oxígeno conectada como tal al humidificador y el humidificador ahora sí al equipo de oxigenoterapia. Cánula binasal, bueno, las puntas nasales, la mascarilla de reservorio, Venturi, entre otros equipos de oxigenoterapia. La humidificación me va a ayudar justamente a humidificar este aire y evitar la resequedad de las mucosas. Obviamente, esto teniéndolo de forma prolongada, aunque lo humidifiquemos, sí me va a resecar las mucosas. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que prácticamente limpiar las mucosas de nuestro paciente para poder ayudar a esta buena oxigenoterapia, ¿ok? Una vez que entra nariz, boca, si entra por nariz, va a pasar justamente a través de la nasofaringe, luego faringe, luego laringe, de la laringe obviamente hasta el orificio de la epiglotis y de aquí a la tráquea. Ya teniendo el oxígeno en tráquea o el flujo de aire en tráquea, vamos a irnos hacia los bronquios, de aquí el aire a bronquiolo, que es la ramificación más pequeña del bronquio, y de aquí a los propios alvéolos, que en los alvéolos aquí es donde se va a llevar el intercambio gaseoso. Aumenta el O2 en sangre y también disminuye el CO2 en sangre, las presiones o las cantidades de estos dos gases. Una vez que pasa todo esto, lo que voy a hacer es eliminar el CO2. De la misma forma, nos vamos de retache. El CO2 se adjunta en los alvéolos con aire, van a los bronquiolos, bronquios, tráquea, epiglotis, laringe, faringe, nasofaringe, y lo vamos a expedir ya sea por nariz o boca. Por eso es que cuando inhalamos, lo hacemos por la nariz, exhalamos por la boca. Y esa es la fisiología respiratoria. Toño, ¿eso es todo? No. Porque yo te tengo que dar más a profundidad. Estamos en terapia intensiva, estamos viendo enfermería crítica, y enfermería crítica es el porqué de las cosas, por qué mi paciente está así y cómo es que yo puedo mejorar como tal su salud en ese momento. Te voy a decir algo más a profundidad que tiene que ver con traumatismo craneoencefálico, ventilación mecánica, ¿ok? Entonces, déjame borrarte aquí.
O sea, yo ya te expliqué cómo es que el flujo de oxígeno y el flujo de aire va a pasar a través de mi sistema respiratorio. O sea, eso sí te va a ayudar, te va a funcionar a poder determinar estructuras anatómicas, que sepas el paso del aire, pero el que sepas tú la regulación de la ventilación, uff, eso es un plus. ¿Por qué? Porque así puedes dar tú por hecho algunas situaciones que podrían estar pasando con el paciente. ¿Cómo puedo regular la ventilación? En el video pasado de anatomía te dije que ventilar era el proceso de inspirar y exhalar, ¿ok? Inspiración, exhalación, como tú le quieras llamar. ¿Cómo va a estar regulada la ventilación? La ventilación va a estar regulada mediante lo que vendría siendo el sistema nervioso central. El sistema nervioso central va a estar regulando muchas funciones de mi cuerpo, muchas. Entre una de ellas, la ventilación. Pero si te preguntan, oye, pero específicamente en dónde, lo va a controlar el bulbo raquídeo. ¿Pero qué va a controlar esto, Toño? Bueno, la frecuencia respiratoria. Hay más partes dentro del bulbo raquídeo. Ahorita te las explico que van a estar como tal ayudándote a la apnea y todo eso. Pero este es el que te va a estar induciendo una frecuencia respiratoria, una frecuencia en la ventilación, que muchas bibliografías, ya sea en la que tú consultes, dicen que la frecuencia respiratoria normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Hay otras que te dicen que de 16 a 20, ¿ok? Que por arriba se le va a considerar taquipnea, por debajo braquipnea, ¿no? Como tú lo quieras ver. Pero sí me va a ajustar la frecuencia respiratoria del bulbo raquídeo. Ahora, hay dos estructuras. Bueno, dentro de esas estructuras te lo voy a colocar de esta forma. Es lo que vendría siendo la protuberación. Que en la protuberación del bulbo raquídeo se va a encontrar dos cuestiones. La primera se llama neumotásico. Que el neumotásico va a tener una función principal, que prácticamente es la que va a inhibir la inspiración. Te voy a poner un ejemplo. Quiero que tú ahorita ventiles de forma manual. Ok, ya recordaste cómo ventilamos. Porque también déjame decirte esto, el bulbo raquídeo es el que lo hace de forma automática. Tú te vas a dormir y no haces ningún esfuerzo. El bulbo raquídeo te está ventilando automáticamente. Pero a ver, de forma manual. Vamos a inspirar. Esa capacidad de que tú inspires y que pares, lo hace el neumotásico, que inhibes tu inspiración. Pero hay otro que se llama apneáustico, que este es el que te va a controlar y prolongar la apnea. Que es decir, que si tú sostienes el aire, no ventilas, como ahorita en estos momentos yo lo estoy haciendo, estoy creando un momento de apnea haciendo que esta función de la protuberación haga que yo no ventile. Entonces, prácticamente el sistema nervioso central va a estar regulando la ventilación, principalmente el bulbo raquídeo, porque te va a dar una cierta frecuencia respiratoria, a estas frecuencias respiratorias. En la protuberación del bulbo raquídeo vamos a tener el neumotásico, que inhibe la inspiración, es decir, que no ventilas, y el apneústico, que me va a ayudar a controlar una apnea, ¿ok? Pero en cierto momento se va a volver un reflejo otra vez para poder eliminar la apnea. De esta forma, es un ciclo de inspiración y expiración. Ahora, esto también funciona mediante quimiorreceptores, que sí me voy a meter en esto, pero prácticamente los centrales y los periféricos van a estar haciendo la misma función, ¿ok? Quimiorreceptores centrales, prácticamente si ellos tienen un contacto, por ejemplo, detectan en mi sistema una disminución de oxígeno, por lo tanto también detectan un aumento del CO2, por lo tanto el pH también detectan que es bajo,
Entonces se activan los quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores centrales se van al bulbo raquídeo y aumentan la frecuencia respiratoria. Esto está muy loco y lo ocupamos mucho en enfermería. Ahorita te digo por qué. Si detecta mi cuerpo que tengo estos valores, que de hecho los podemos ver también en una gasometría arterial, si tengo esos valores, mi bulbo raquídeo dice, vamos a ventilar más para poder barrer el exceso de CO2. ¿Y qué crees? Nosotros en terapia intensiva también lo hacemos. ¿Cómo? ¿Le pedimos al paciente que respire más veces? Pues no, porque la mayor parte de pacientes que están con problemas metabólicos respiratorios, la mayoría están ventilados, tienen tubo endotraqueal. Entonces, ¿tú cómo vas a hacer que el paciente respire más? Programar en tu ventilador mecánico una alta de frecuencia respiratoria. Pero ¿cómo tenemos que hacer esto? Bueno, checamos una gasometría arterial. Vemos como tal los valores, que aquí estos valores me están indicando acidosis respiratoria. Acidosis. Porque voy a tener acidosis respiratoria, metabólica, compensada, no compensada, etc. Pero esto es acidosis. Si nosotros detectamos acidosis en nuestro paciente, nosotros para poder barrer el exceso de CO2 tenemos que aumentar la frecuencia respiratoria y haciendo que el exceso de CO2 lo pueda expulsar mediante la expiración. De esta forma, el control de CO2 por ventilador mecánico sería de esta forma. Pero también voy a tener quimiorreceptores periféricos, que a ver, no me quiero envolver mucho, hacen lo mismo que estos, pero son más periféricos, el sistema nervioso periférico. Dada la casualidad que cada uno de estos quimiorreceptores, su única función es aumentar las respiraciones por minuto para poder como tal barrer el CO2. Y esto lo hacemos también en ventilación mecánica. Si tú vas a terapia intensiva y la enfermera te dice, tenemos esto, tenemos acidosis respiratoria. ¿Cuál es tu intervención de enfermería para poder eliminar el CO2? La primera cosa, bueno, las primeras dos cosas y la respuesta es dando mayor presión de oxígeno, obviamente, pero aumentando la frecuencia respiratoria, porque recuerda que el paciente está sedado. Tiene un anestésico como el Propofol, tiene dexmedetomidina, tiene midazolam, tiene un chingo de cosas, tiene un chingo de cosas. Y estamos deprimiendo el sistema nervioso central. Entonces, si el sistema nervioso central no hace su chamba de aumentar la frecuencia respiratoria, ¿quién la va a hacer? El ventilador mecánico. Entonces, nuestros quimiorreceptores artificiales es la gasometría arterial. Esto es de forma natural. Artificial es la gasometría arterial y la ventilación mecánica por frecuencia respiratoria alta para barrer el CO2. De esta forma nosotros vamos a empezar a unir o vamos a empezar a utilizar un ventilador mecánico. Por eso es que si yo te quiero hablar de ventilación mecánica, te quiero hablar sobre sus flujos, sobre sus volúmenes, no me vas a entender si yo no te explico primeramente esto, que un paciente está sedado, no le funciona el sistema nervioso central y tenemos que reemplazarlo. Y nosotros manualmente ajustaremos esta frecuencia respiratoria en el ventilador mecánico y mi quimiorreceptor será como tal mi gasometría arterial. ¿Ok? Eso es como tal enfermería crítica. Saber esto, pero esto a veces no te lo enseñan, te lo enseñan hasta la especialidad. Entonces, ya que te expliqué esto, ahora te voy a explicar una tercera fase, el intercambio gaseoso. Que es fácil, pero vamos a meternos ya a introducción a presión y volumen, que eso es tema del próximo video, pero necesito tocarlos un poquito antes. En el intercambio gaseoso, ¿qué vamos a ver intercambio gaseoso? Prácticamente cómo nosotros metemos el oxígeno en la sangre y disminuimos el CO2 de la sangre, ¿ok? Ahora, con mucha imaginación te voy a dibujar un alveolo, ¿ok? Este es mi alveolo, con mucha imaginación. Alrededor de este alveolo te voy a colocar como tal lo que vendría siendo un capilar, ¿ok? Todo esto que te estoy colocando alrededor, con este rosita, o no sé de qué color tú lo veas, un poquito rojo, es como tal un capilar. Y alrededor de este alveolo te voy a dibujar estas formas, ¿vale? Ahorita te explico qué son.
Todo esto es a pura imaginación, pero de esta forma me vas a poder entender mucho mejor. El alvéolo, te lo han dicho en la primaria, te lo han dicho en la escuela básica, que es como un globo. Se infla, se desinfla, no cambia su morfología. Es un globo. Pero a ver, siguiendo esa teoría de que el alvéolo es como un globo, que es incluso hasta elástico, porque obviamente este alvéolo también está compuesto de músculo liso, ¿cómo puedo hacer que este alvéolo se infle? Un globo. ¿Cómo hago que un globo se infle? Le meto cierta fuerza en ese lugar. Que tú al tener una fuerza en cierta superficie, ¿qué es lo que estás metiendo? Presión. Toño, pero ¿cómo puedo hacer que esto se infle? Ah, bueno, yo voy a meter acá adentro una presión para que se infle. ¿Ok? Ojo, clave, presión. No te olvides de esta palabra. Presión. ¿Ok? Esta presión por este aire es un flujo que tiene oxígeno. Y yo quiero hacer que este oxígeno pase a mi torrente sanguíneo, que es este. Este es mi torrente sanguíneo. Te voy a decir una analogía así bien burda. Para los que son de Ciudad de México, alguna vez han viajado en el metro de la Ciudad de México. Y en la estación Hidalgo es una estación así que se acumula mucha gente. Para que tú puedas meterte al metro, a pesar de que hay mucha gente, tienes que empujar o meter presión para poderte meter. Pero en esa presión haces y recorres a las personas y posiblemente una persona que ya estaba dentro del metro, por tanta presión, se llega a salir. Sé que es una analogía tonta, pero funciona casi lo mismo. No, la cantidad de oxígeno que aquí tenemos, a pesar de que esté a una concentración, a un FiO2 del 21%, sí quiero que sepas que este oxígeno lo vamos a meter a presión aquí. De tal manera que por presión el oxígeno o hematosis se pueda como tal meter al torrente sanguíneo, pero en el torrente sanguíneo hay mucho CO2. Muchísimo. La presión de CO2 aquí en el torrente sanguíneo es de 35. Bueno, en arterial es de 35 a 45 milímetros de mercurio, pero no llega a variar mucho. En la presión venosa llega a variar hasta 50 milímetros de mercurio. ¿Ok? Incluso puede haber desde CO2. Entonces, el oxígeno que se mete a presión a través del torrente sanguíneo hace que el CO2 salga. Entonces metemos oxígeno al torrente sanguíneo por presión y por falta de almacenamiento el CO2 va a salir. El CO2 se combina con el aire y el aire es expulsado. Y esto se conoce como exhalación. Y así funciona el intercambio de gases. Pero esto es explicación muy básica. ¿Qué tiene que ver la ventilación mecánica en esto? Porque eso es a lo que vas. Tú vienes aquí a aprender ventilación mecánica. Bueno, en ventilación mecánica ya me voy a adelantar un poquito. Existen modos ventilatorios. Un modo ventilatorio a volumen y un modo ventilatorio a presión. Tenemos otros que es el CPAP, el intermitente avanzado, pero estos son claros. ¿Cuándo tengo que ocupar una ventilación mecánica por volumen y por presión? Muy sencillo. Si yo quiero meter volumen, es para proteger completamente el pulmón. Porque protegiendo el pulmón, puedo yo resguardar el órgano completo. Bueno, los dos órganos completos, ¿ok? Derecho e izquierdo. Pero si yo voy a meter a presión, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué tengo que salvaguardar en la presión? ¿El pulmón o qué? El alvéolo, padre.
Si yo no manejo las presiones en mi alveolo de forma correcta, este alveolo se puede colapsar. Y hasta ahí, si yo no tengo alveolos, yo no tengo intercambio gaseoso. Si yo manejo esto por presiones incluso desorbitadas, ya sea por una mayor presión o una menor presión, voy a afectar el alveolo. Cuando tú tengas un paciente que está controlado por presión, es para proteger sus alveolos y evitar que colapsen. Obviamente, lo que voy a hacer es que este alveolo mantenga cierta presión por dentro y también mantenga cierta forma. Eso se llama tensión superficial. Y con la tensión superficial yo voy a hacer que este alveolo no colapse por dos formas. La primera forma es gracias a los neumocitos tipo 2 que van a estar como tal secretando surfactante. El surfactante es una propiedad física para evitar que este alveolo no colapse, pero también tengo que apoyar a este surfactante con mantener una presión. Esta presión tiene que ser una presión que me ayude a que este alveolo no colapse. ¿Te suena algo en ventilación mecánica con lo del PIP? Que es la presión positiva al final de la expiración. El PIP se puede calcular de acuerdo al peso predicho de mi paciente. Si mi paciente es obeso, voy a ocupar un PIP por arriba de 8. Si mi paciente es como tal delgado, voy a abarcar un PIP de 5. Todo esto lo vamos a ver ya en la configuración de ventilación mecánica. Tú tranqui. Pero la presión positiva al final de la expiración requiero mantener yo una presión dentro de los alveolos para evitar su colapso. Y esta presión la puedo programar. Pero nosotros ya tenemos un PIP dentro. Y ese PIP es como tal natural. Te repito, si mi paciente está en mis manos prácticamente con ventilación mecánica, muchas de sus funciones fisiológicas no estarán disponibles. Yo tengo que sustituirlas de forma artificial. Si quiero mantener una presión buena aquí, necesito tener un PIP. Si requiero como tal surfactante para poder mantener todo esto, requiero principalmente eliminar la patología que pueda afectar a mi alveolo, o si es un recién nacido, ministrar surfactante. Si yo requiero como tal una buena presión de oxígeno y de CO2, requiero meter un mayor porcentaje de fracción inspirada de oxígeno, obviamente mucho mayor, para un buen intercambio gaseoso. Toda esta explicación fisiológica la puedo tratar por parte de enfermería para poder prevenir este acúmulo. Ahora, por ejemplo, si yo voy a manejar ventilación por presión, yo estoy tratando los alveolos. Las patologías que puedan implicar complicaciones en alveolos, neumonía, derrame pleural, síndrome de diastrés respiratorio, el SDRA, muchas cuestiones, la neumonía creo que ya te la expliqué, ¿no? Con el llenado del alveolo de contenido purulento, muchas situaciones, hipertensión pulmonar, que esto se hipertensa, o sea, hay muchas cuestiones patológicas que pueden darme que los alveolos se encuentren en peligro. Entonces, esto es sumamente importante poderlo manejar con presión y con volumen. Eso como tal son las diferencias en la ventilación mecánica con estos dos modos ventilatorios. De esta forma ocurre el intercambio gaseoso. No hay más también que decir de que los neumocitos tipo 1 son los principales que me van a ayudar como tal al intercambio gaseoso. Que estas células prácticamente se van a encontrar aquí al lado, en todo esto que te estoy dibujando, ¿vale? Eso como tal es fisiología ventilatoria. Lo más que puedas saber. Podemos nosotros profundizar un poquito más, pero es un repaso. Es algo que te va a ayudar a identificar la ventilación mecánica desde un principio. Nos vemos en el siguiente video. Te espero, ¿vale? Te espero para el siguiente video porque vamos a seguir con la parte número 2, en donde vamos a ver flujos ventilatorios, presiones, capacidad pulmonar. Suscríbete, te dejo videos por acá y nos vemos en otro video de enfermería crítica.